Solamente lo que te puedo preguntar, ¿ya? Entonces tienes tu glomérulo y tienes tu sistema tubular. Divide con tu túbulo contaminado proximal, tu hoja de Helle, que la divides en 3. Esta es tu asa descendente delgada, tu asa ascendente delgada y tu asa ascendente gruesa. Tu túbulo contaminado distal y tu túbulo colector cortical y tu túbulo colector medular. ¿Ya? Ahora, partiendo de eso, ¿ya? Partiendo de eso te van a preguntar, ponen un caso clínico, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Ah? ¿No se puede grabar? Sí, no te tomo fotos. ¿Quién va a tomar fotos? Ya no importa. Te ponen un caso clínico grandazo y al final te preguntan, ¿dónde se absorbe la mayor cantidad de sodio? Es una pregunta trampa, ¿ya? Te pueden decir cualquier cosa y al final si te preguntan, ¿dónde se absorbe la mayor cantidad de sodio? ¿Dónde se absorbe la mayor cantidad de sodio? Proximal. En el proximal. Pero hay inicial y final. Creo que en el inicial, ¿verdad? No, claro, en el inicial. O sea, tu proximal, bueno, ya para teoría, en práctica no te voy a preguntar eso. Ya, vos. Pero en teoría sí te pueden decir, el túbulo contaminado proximal tiene dos porciones. Una inicial Y una final. y una distal, ¿no? Bueno. O final. En teoría te pueden preguntar eso. En práctica no creo, muy difícil. Ya. Igual, la mayoría de las cosas pasan aquí, a nivel inicial. ¿Ya? ¿Qué cosa pasa? Reabsorción de sodio, reabsorción de potasio. ¿Qué más? Glucosa. Y cuando hablamos de glucosa, se absorbe un 100%, ¿no? Y de sodio, ¿cuánto? Era 64, ¿no? 65, 64, potasio 67. Glucosa 100. Y te van a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo es que se reabsorbe la glucosa? Ya. Eso era el GLUT1, Te van a decir, GLUT2. aquí está la parte vasolateral. Y aquí está la apicoluminal, ¿no? Ápice, ¿ya? Lumen, vaso lateral, ¿ya? Sangre y orina, ¿ya? Sangre y orina, ¿ya? ¿Dónde están los SGLT y dónde están los GLUT? Acá en el apicoluminal. ¿Quién está acá? El SGLT1 y el 2 y luego está el otro cuál era. Ya. Hay uno acá y el 1 está aquí para salir. Pregunta, ¿el SGLT1 dónde está? El SGLT1 está en el intestino, ¿ya? Está en el intestino y está en la porción final, o sea, la distal del túbulo contaminado proximal. ¿Ya? Aquí está la SGLT1. Nico, tu dibujo que nunca me pasaste. 3,5. Pero la más importante es la SGLT12. ¿Ya? La SGLT2, esa sí está en la porción inicial del túbulo contorneado proximal. Esa es la más importante. ¿Por qué? Porque gracias a esto te voy a dar mi umbral de la glucosa. ¿Cómo se ve el umbral de glucosa? Con estos números. ¿Ya? 125 miligramos por decilitro de glucosa. Cuando tú llegas a este número, se va a empezar a saturar los receptores del SGLT2. Pero recuerda que el SGLT2 solamente reabsorbe el 90%. En cambio, el SGLT1 solo reabsorbe el 10%. Te había dicho también en clase que usas inhibidores de SGLT2 para la diabetes, ¿no? Tú inhibes esto para que elimines por orina el 90% y te quede solamente lo que necesitas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el umbral clínico de glucosa? 180. Esa es la respuesta del examen, ¿ya? 180. Y más de 300 ya tienes complicaciones o ya tienes que usar insulina. Porque ya habría. Se saturan todos los receptores. Ya habría glucosuria, ¿verdad? Ya, incluso. ¿Está bien? Ya.
Ya. Y la pregunta de teoría te puede decir, ¿dónde está el SGLT2? Está en la apicoluminal. Te dice, ¿está en la base lateral? No. ¿Quién está en la base lateral? El SGT2. No, perdón, el GLUT 2. El GLUT 2. El El GLUT 2. 2 y el GLUT. ¿Hay otro GLUT ahí? No, el GLUT 1 también puede estar. ¿Ah, sí? Pero básicamente el GLUT 2. ¿Ya? Yo recuerdo mi dibujito de consorcio que solo está el 2. Y sí. Ahora, ¿quién más está en la parte apicoluminal? El Los cotransportadores, ¿no? ¿Cuáles son los cotransportadores? El sodio. Sodio glucosa, ¿no? sodio glucosa. Sodio fosfato, sodio aminoácidos, todos. ¿Ya? Bien. ¿Y quién más se reabsorbe acá? También importante reconocerlo, el 50% de la urea. ¿Para qué te sirve la urea? Para que haga el ciclo de la urea, o sea, del amoníaco, y para que pase para poder hacer tu sistema multiplicador de contracorriente. Nunca entendí. Sistema multiplicador de contracorriente. ¿Ya? La urea te sirve para eso. Nada más. ¿Qué más pasa acá? Pero más que todo en el distal. ¿Ya? Reabsorción de bicarbonato. ¿Ya? ¿Cuánto? Un 80-85% más o menos. ¿Ya? Ahora, te pueden preguntar cómo es que se forma el bicarbonato. El ácido volátil, Yo ¿verdad? tengo una anhidrasa carbónica 2 y tengo al centro intercelular y tengo una anhidrasa carbónica 4 que está en la membrana. La anhidrasa carbónica 4 lo que va a hacer es que va a meter CO2 más agua. Mete y esto se va a convertir en ácido carbónico. Y este ácido carbónico, por la anhidrasa carbónica 2, se va a disociar y se va a convertir en hidrógeno y en bicarbonato. El hidrógeno se reabsorbe, aquí está la vasolateral, se reabsorbe y te eleva el pH, ¿no? Y esto se va por la orina. El hidrógeno se va por la orina y se excreta, ¿no? Y el pH también aumenta. ¿Sí? ¿Está bien? Y estos son mecanismos ácido-base para poder controlarlo. Entonces, cuando yo tenga algo llamado alcalosis metabólica o respiratoria por aumento de bicarbonato, disminución de CO2, ¿sería bueno darte un inhibidor de anhidrasa carbónica? No. ¿Por qué? ¿Tú has ido a la sierra, Samuel? Dijo alcalosis. Alcalosis. ¿Tú Ya. has ido a la sierra? Sí, claro. Ya. ¿Qué pasa? ¿Hiperventilas? Sí. Botas CO2, te queda bicarbonato. Eso es alcalosis. Claro. Entonces habría que estimular la producción de No, habría que inhibirlo. Exacto, habría que inhibir la anhidrasa carbónica. Para eso usas inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida. Acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Sirve para el mal de altura, ¿no? El soroche, el mal de montaña. Pero que, o sea que Si si... yo lo inhibo ya no formo O sea, bicarbonato. Ya, con razón. ¿Ya? Y eso genera que ya no tenga molestias, ¿no? ¿El bicarbonato qué te hace? Náuseas, vómitos, no sé. Profe, ¿ese fármaco actúa solo a nivel renal? No, también a nivel sanguíneo, porque el bicarbonato está como buffer, ¿no? A nivel sanguíneo, como tampón. O sea, básicamente te disminuye el tampón. ¿Ya? Bien, otro fármaco que puedes encontrar acá, antulo contaminado proximal, es el manitol. Y ya lo hemos visto. ¿Ya? Que básicamente no se reabsorbe y por eso jala por hipertonicidad, hiperosmolaridad a los demás. ¿Ya? Y luego pasamos acá. Una vez que la orina ya se está formando, yo tengo aquí algo importante, que es una aquaporina. ¿Aquaporina 1 o 2? 1. 1 o 2. No, el 1 estaba en... ¿Segura? Es el 2. ¿Segura? Sí, seguro el A ver, 2. fíjate. ¿Tu dibujito? ¿No tienes un dibujito? Yo creo. La 2, según por eso. No, justo ese es el que he perdido. Hay un esquema grande.
Acoporina 1. ¿Ya? Acoporina 1. Ahora, la acoporina, ¿qué cosa va a hacer? Va a absorber Agua. Entonces va a empezar a concentrar la orina. ¿Ya? Concentra un poquito la orina. Pero esta parte del epitelio, del asa descendente delgada, es totalmente permeable al agua. ¿Ya? Al principio por las acoporinas, pero luego por su epitelio. ¿Ya? Es totalmente permeable al agua. Entonces, cuando te pregunten cuál es la función principal del asa descendente delgada, va a ser concentrar la orina. Arriba se diluye. Concentrar la orina. Pero permeable es que el agua salga. Permeable es que tú reabsorbes agua. Claro, sale. Ajá. Ah, ¿en serio? Yo pensé que era al revés. Impermeabilidad, ¿qué es entonces? Que no entra. Que no entra. O sea, que no. A ver, te lo explico mejor. Oye, he visto que creyendo que la papa es camote. Impermeable, la lluvia no moja la tela, se cae el agua. Y yo pensaba que el cielo era verde. Este es el asa de Henle, ¿no? Ese es tu arteriola deferente que se convirtió en capilar peritubular y se convirtió en vaso rectus, ¿no? Mira, esa es tu orina y ese es tu vaso sanguíneo. Cuando yo digo que esto es permeable, quiere decir que el agua va a pasar fácil hacia la sangre. Voy a poder reabsorber agua. Ya, es permeable, se permeabiliza y es fácil que pase. Cuando algo es impermeable, por ejemplo acá arriba, no va a poder pasar. Se queda ahí, no pasa. Impermeable. Solamente pasa o solamente son permeables los solutos. ¿Ya? Los solutos, sobre el sodio, potasio, el cloro, todo eso. Entonces baja la homogeneidad. Exactamente. ¿Entiendes esa parte? Profe, entonces, ¿cómo se llama? En ese pasito que preguntaron la función del asa de Henle, Debería. era diluir. La y pregunta, o sea, está bien, la respuesta fue concentrar, pero la pregunta hubiera sido: ¿cuál es la función del asa descendente delgado? Es un concentrador. Claro, El otro el otro es diluir. ¿Ya? Pero como pusieron macro todo, y en el libro también está macro todo, considero concentrar la orina. Ya, solución principal. ¿Ya? Entonces se absorbe agua. Ajá. Y mientras vamos subiendo sobre el asa ascendente delgada, pues se mantiene la osmolaridad y ya ahí poco a poco va haciéndose impermeable al agua y se va a hacer totalmente permeable a los solutos. ¿Gracias a quién? A una bomba. A La NCCK, bomba, sodio, 2 cloro, potasio. O 2 cloro, sodio, potasio. ¿Ya? Ahora, te pueden preguntar, ¿dónde está la bomba? ¿La bomba está apicoluminal o vasolateral? Acuérdate, todas las bombas que son transportes activos secundarios Vasolateral. están apicoluminal. ¿Qué? Porque cuando estás vasolateral, los vasolaterales son las sodio, potasio, ATPas. Esas te liberan tu ATP para que pueda activarse esta de acá. ¿Está bien? Está acá, está apicoluminal, la NSSKB. ¿Y qué cosa hace la NSSKB? La sodio, 2 cloro, potasio. Reabsorbe sodio, 2 cloro y potasio. ¿Ya? Entonces empieza a quitarle el soluto y la vuelvo más diluida, ¿no? La vuelvo isotónica. ¿Quién actúa sobre esta bomba? Actúa la furosemida, o también llamada diurético de asa. ¿Pero por qué es muy potente la furosemida? Porque tiene dos funciones principales. No solamente inhibe la bomba, sino que también altera el sistema multiplicador de contracorrientes. Y eso genera que jale más agua, y eso genera que orines más. ¿Ya? ¿Cómo lo explicamos? Ya. Vamos a jugar con el sistema multiplicador de contracorriente. No creo que les venga, pero es importante que lo sepan. Cuando todo comienza aquí, una vez que he filtrado yo la sangre, yo tengo mi osmolaridad normal. 300 milimol. Pero tengo dos tipos de osmolaridades. Tengo una osmolaridad urinaria y tengo una osmolaridad plasmática. ¿Ya? Una urinaria y una plasmática. ¿Ya?
Al principio las dos estaban en 300, ¿no? Ahora, si yo reabsorbo solutos, o sea, le quito soluto a la orina, le estoy dando soluto a la sangre, ¿cierto? Y si yo le quito soluto a cualquier persona, a cualquier sustancia, le estoy volviendo hiperosmolar o hiposmolar. Hiposmolar. De 300 va a bajar a 299, 290, 280, etcétera, etcétera. Y poco a poco va a ir bajando. A nivel urinario va a ir bajando. 280, bueno. Si acá con las acuaporinas yo le quito agua, ¿ya? La estoy concentrando. Y si la concentro, ya no va a ser 280, va a ser más. Va a ser 300, 310, 330, etcétera, etcétera. Y si yo reabsorbo una gran cantidad de agua aquí, se va a concentrar más todavía. Entonces ya no va a ser 330, va a ser 350, 400, 500, etcétera, etcétera. Hasta llegar a un punto máximo, aquí en el final del asa descendente delgado, que puede llegar hasta 1200 milosmoles. ¿Ya? 1200 milosmoles. Y como aquí ganó osmolaridad, mi sangre ha perdido osmolaridad. Y más o menos mi sangre puede llegar hasta 100 o 50 milosmoles. ¿Ya? En sangre. Entonces empiezan a cambiar las cargas del sistema multiplicador de contracorriente. ¿Por qué? Porque por ósmosis, ¿hacia dónde va el agua? ¿Dónde hay más o menos osmolaridad? Más, ¿no? El agua siempre quiere ir a donde hay más osmolaridad. O sea, este agua no se va a quedar tranquilo, ¿no? Y va a querer ir acá, ¿no? Va a querer regresar. A pesar de que tú lo hayas reabsorbido, el agua va a querer volver para poder hacer todo un medio isotónico. Por eso, cuando tú usas la furosemida, tú no solamente cambias la reabsorción de los solutos, cambias el sistema multiplicador contracorriente y eso hace que jales más agua. Y si jales más agua, vas a orinar más. Profe, cuando dice que jala más agua, ¿significa que se reabsorbe más? No. A ver. Jalo para dos. ¿Lo tienes? No. Ya, esta es bomba sodio, 2 cloro, potasio. ¿Ya? Lo normal es que reabsorba 2 cloro, sodio y potasio. ¿Está bien? Si yo reabsorbo 2 cloro, sodio y potasio, yo vuelvo mi sangre hipertónica, ¿cierto? Y mi orina lo vuelvo hipotónica. Eso es lo normal, ¿no? Pero mi orina, el agua que está en mi orina va a querer seguir yendo hacia allá, hacia la sangre, ¿cierto? Y yo no voy a orinar mucho. ¿Qué pasa si yo inhibo esto? Yo ya no voy a reabsorber solutos, ¿no? Los solutos se van a quedar aquí, en el lumen. Y si mis solutos se quedan aquí en el lumen, ¿ya? Yo acumulo en mi orina sodio, 2 cloro y potasio. Y gana tonicidad, se vuelve más hipertónico. Aquí ya no va a estar 300, 200, va a estar 400, 500. Y va a ir aumentando. Y aquí, en sangre, va a estar en 200 o 100. Por ósmosis, si yo acá tengo más osmolaridad, el agua va a querer ir donde hay más osmolaridad. Por eso te digo, cambia el sistema multiplicador contracorrientes y jala más agua hacia la orina. Y al final orinas más. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Pero igual, orina. ¿Ya? Nada más. Ese es el mecanismo de la furosemida. Ya. Ahora, en túbulo con torneo distal tienes otra bomba, que es la sodio-cloro. ¿Ya?
¿Qué hace esa bomba? Reabsorbe sodio y cloro. Sodio y cloro, ¿qué cosa es? Sal. ¿En qué pacientes le damos eso? Hipertensos. ¿Por qué? Porque los hipertensos tienen que orinar sal. ¿Ya? Tienen que hacer natriuresis. Yo inhibo esto, igual, se queda la sal en el lumen y boto sal, orino sal. Y agua también. Y agua también, obviamente. ¿Cómo se llaman esos diuréticos? Se llaman diuréticos tiacídicos. Sí. Tiacídicos. ¿Y los de hace qué hacen? Por ejemplo, hidroclorotiacida. Hidroclorotiacida. Los de asa orinan más. ¿No? Pero a la larga, si pierdes mucho sodio, cloro y potasio, también te puede dar una hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia. Ahora, acá también vas a encontrar dos células importantes. ¿Qué células? Las células alfa, Las alfa intercalares ajá, y las beta intercalares. y las principales. Ah, Recuerda, las principales, ¿ya?, van a ser estimuladas por una hormona que es la aldosterona, que viene del RAS, ¿no? Y las principales, por el ENaC y el RONCA, ¿qué cosa van a hacer? Van a reabsorber sodio y van a botar potasio. ¿Ya? Van a reabsorber sodio y van a, por el ENaC y por el RONCA. ¿Ya? Van a reabsorber sodio y van a botar potasio. Y las alfa intercalares, o también llamadas intercaladas, tienen dos tipos. Tienen las A y las B. Las A son de acidosis y las B son de base. Acidosis y base. Estas responden a acidosis. Si responden a acidosis, ¿ya?, tengo mucho ácido, así que tengo que botarlo. ¿Ya? Excretan hidrogeniones y reabsorben bicarbonato. En cambio, las otras responden a mucha base, o sea, alcalosis. Y por lo tanto excretan bicarbonato y reabsorben hidrogeniones. ¿Ya? Ahora, eso es lo que tienen que saber. Puede venir, es un caso clínico donde dicen paciente con hiperaldosteronismo y te dicen, ¿qué pasa con el sodio? el sodio va a Aumenta. aumentar. Ajá. ¿Qué pasa con el potasio? Lo baja. ¿Qué pasa con la renina? La baja. ¿Qué pasa con la presión? La sube. Y así va jugando. Era el paciente con Hiperaldosteronismo. Ah, ok. O mucha aldosterona. O un tumor que secreta aldosterona. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Profe, lo de El la túbulo arteriola. colector cortical. Ah, ya, anterior. El túbulo glandular. Ya, una arteriola, Ah, la infiltración, le viene eso. ¿Ya? Arteriola aferente, arteriola eferente. Tasa de infiltración glomerular. Cortas aquí, cortas acá. Todo lo que está aquí y todo lo que está acá es flujo. Flujo sanguíneo, flujo plasmático renal. Ahora, vamos a jugar con las arteriolas. ¿Qué pasa si dilato la arteriola aferente? Se al lado muy grande. ¿Va a entrar más flujo o menos flujo? Más flujo. Más flujo. Y si entra más flujo, Más tasa de filtro. aumenta la tasa. Ya, nada más. Si yo hago vasoconstricción de la aferente, ¿entra más flujo o menos flujo? Menos. Menos. Y si hay menos flujo, menos. Menos tasa. exacto. Nada más. Ahora vamos con la eferente. ¿Qué pasa si yo la dilato? Mira, dilato esto. ¿Se escapa más sangre o no se escapa más sangre? Sí. Ya, por lo tanto la tasa. Baja. Vasodilato. Vasodilato. La arteriola eferente. ¿Qué pasa? Primero con el flujo, ¿qué pasa? Aumenta. Aumenta. Está grande. Pero la tasa se escapa. Entonces la tasa disminuye.
¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo vasoconstriño? La arterial deferente. Se queda más tiempo la sangre dentro del glomérulo. Depende, ¿no? Habíamos dicho. Ah, ¿Te ya. acuerdas? Sí, es Ya. poquito, no sé Ahora, qué. si yo vasoconstriño poquito, ¿ya? Una vasoconstricción pequeña, me tienen que preguntar qué pasa al principio o qué pasa al final. Si es una vasoconstricción pequeña, ¿ya? El flujo de todas maneras baja, ¿no? Ujú. ¿No? Pero la tasa, como yo estoy generando una obstrucción, ¿ya? Va a aumentar, ¿cierto? Sí. Y eso va a pasar en todos los casos, al principio. Al principio. Si fuera una vasoconstricción severa, ¿ya? Igual, al principio la tasa aumenta. La tasa va a aumentar. ¿Cuál es la cosa? Que como eso está abierto, ¿no? Habíamos visto eso. Si yo tengo una vasoconstricción bien grande aquí, el filtro al final se va a escapar. Y por eso la tasa, Baja. Se regresa la sangre, ¿no? ¿ya? Esa es la única diferencia. ¿Sí? Vasoconstricción severa, leve y severa. En la leve, el flujo renal disminuye y la tasa de filtrado glomerular aumenta. Al principio y al final. En cambio, en la severa, disminuye el flujo, la tasa aumenta al principio, pero al final disminuye. ¿Cuál era la otra explicación por la cual disminuye? Porque como no deja pasar las proteínas, ¿no? La presión oncótica aumenta y por eso no permite que haya filtrado, ¿no? Y disminuye el filtrado. También les van a preguntar, bueno, yo te voy a preguntar cuáles son las fuerzas de Starling. ¿Ya? ¿Ya? Las fuerzas de Starling son 4, acuérdate, son 4, La hidrostática. pero una es 0. ¿Por qué la presión oncótica de la cápsula de Bowman es 0? Porque no se filtran proteínas. Por eso es 0. 0 milímetros de mercurio. Así que esa no la consideran. ¿Cuáles consideran? La de acá, 60 milímetros de mercurio, la de acá, 32 milímetros de mercurio y la de acá, 18 milímetros de mercurio. ¿Cómo se llama? Presión hidrostática del capilar glomerular, presión oncótica o poliosmótica del capilar glomerular y presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Te he puesto un ejercicio para que simplemente restes. Yay. Te he puesto cuánto es la presión de filtración neta, si esto tiene 50, si esto tiene 31 y si esto tiene 11. Ya, pues tú restas. 50 menos 42, 8. Ya, respuesta 8. ¿Ese paciente orina? Sí. ¿Qué pasa si en el ejercicio que yo te he puesto te pongo así? 50 menos 50. Cero. 0. ¿Ese paciente orina? No. Ya, piensa bien, ¿no? Recuerda esta pregunta. O sea que sin tasa de filtrado no hay orina. No filtras, no orina. ¿Cómo se llama eso? Anuria. Anuria. ¿Se orinas poquito? Oliguria. ¿Y se orinas normal? Se orina normal. Agradece. Si orina normal, agradece. Otra cosa que te he puesto también en el examen, la fórmula de Cotter-Waldtz. ¿Ya? 140 menos la edad La fórmula del Crocross. por el peso sobre 72 menos de Sí. creatinina sérica. ¿Qué? ¿Qué es eso? Sérica o plasma o sangre, que es lo mismo. Y nos va a dar esos valores aquí. No, otro, pero bueno. Para confundirte te he puesto creatinina urinaria. ¿Cómo? Para confundirte te he puesto creatinina urinaria. Así que ya tú. Ahora, si es hombre es por 1 y si es mujer es por 0.85. Pero lee bien la pregunta. Yo te he puesto mujer de 40 años, musculosa, fisicoculturista, que pesa 90 kilos. Ese ya es hombre, ya. ¿Qué haces? ¿Multiplicas o no multiplicas? Multiplico. No No, multiplico. perdón, ya no multiplico. Piensa. Y el otro te he puesto. Hombre delgado que ha postulado a las Fuerzas Armadas y no ha entrado. ¿Ya? Pi. Pesa 40 kilos. Ya. Anemia.
¿Multiplicas o no multiplicas? Ahí tú sacas tu conclusión. ¿Ya? Es válido, porque tiene lógica. Claro. ¿Qué quieres que estés haciendo nuestra foto? Ah. O sea, Están aquí no es esperando. más por el sexo, sino por el... Al final, ¿por qué lo hacen? No es porque hombre es mejor que No, mujer. es por el- Porque hombre por el tiene una masa contexto. muscular más grande que nosotros. ¿No? La mujer. Sí, ya. Ya, no, nuestra foto, porfa, porfa. Ah, ya. Hasta luego. Samuel, dame tu celular. Tiene lógico, ¿no? Pero qué tan delgado se puede cocinar. Oye, no sé. Oye,